Pensemos por un momento en la clásica experiencia de la escuela secundaria. Suena el timbre y las y los estudiantes cierran de golpe sus cuadernos de matemáticas. Sí, justo donde acaban de, intentar resolver un sistema de ecuaciones complejísimo. Exacto. Y tienen que 3 minutos, tal vez 5 si corren con suerte, para, pues, cambiar el chip mental por completo. Ándale, porque entra el maestro de historia y ahora de repente les pide analizar las causas de la Revolución Francesa. Es loquísimo. Es como si el cerebro tuviera que operar con compartimentos estancos, ¿no? Cajas herméticamente cerradas donde pues los números jamás se tocan con las fechas. Totalmente. Y la biología, nunca cruza miradas con el arte, digamos. Y quienes han estado frente a grupos saben perfectamente que esta es la coreografía diaria. Es el pan de cada día en las secundarias. Una coreografía que, fíjate, hemos normalizado por completo. Operamos bajo esta, ilusión de que el mundo allá afuera funciona en bloques aislados de 50 minutos. Cuando la realidad es, infinitamente más compleja. Exactamente. Y eso es precisamente lo que los documentos que vamos a revisar hoy ponen bajo la lupa. Sí, porque para esta exploración a fondo tenemos sobre la mesa un conjunto de materiales que ahorita están en el centro del debate magisterial. Así es. Materiales súper importantes. Por un lado tenemos los insumos y lineamientos del Consejo Técnico Escolar, el famoso CTE, correspondientes al ciclo 2023-2026 de la SEP. Y por otro, las bases de la nueva escuela mexicana. Y fíjate, para darle perspectiva a todo este marco oficial, también sumamos un ensayo académico, un texto sumamente crítico del investigador Ángel Díaz Barriga. Ah, sí. Un texto buenísimo sobre las políticas de innovación educativa y ¿por qué tantas reformas previas nomás no aterrizan o han fracasado en el aula? Y es que, leídos en conjunto, estos textos no solo ofrecen un diagnóstico muy crudo de nuestro sistema de secundaria, sino que, plantean una propuesta de transformación bastante radical. ¿Sí? Una que requiere desaprender muchísimo de lo que dábamos por sentado en la organización escolar. Totalmente. Entonces, la misión de este análisis es desentrañar un concepto que se repite muchísimo en todas estas páginas, la famosa integración curricular. Pero, ojo, aterrizándolo específicamente a la realidad de la escuela secundaria, que es un mundo aparte. Exacto. Queremos entender por qué este modelo tradicional de materias aisladas, ya parece insostenible, y cómo el cuerpo docente puede transitar de ser especialistas trabajando, en solitario, a convertirse en verdaderos constructores de proyectos comunitarios. Que es un salto gigante. Sí, enorme. Bueno, vamos a desempacar esto empezando por la raíz del problema. ¿Por qué necesitamos cambiar una estructura a la que el sistema educativo está tan, pero tan acostumbrado? Pues mira, el texto del doctor Díaz Barriga va directo a esa herida estructural, digamos. Él señala algo que a menudo olvidamos, y es que la organización curricular por asignaturas es el modelo escolar más antiguo que sigue vigente. ¿Qué tan antiguo estamos hablando? Pues es una herencia que tiene más de 3 siglos. O sea, fue diseñada para una época donde se creía que el conocimiento se podía clasificar y empaquetar de forma súper lineal. Claro, el modelo enciclopédico. Exacto. Pero por su propia naturaleza, este diseño genera una fragmentación severa de la información en la mente del estudiantado. O sea, llevamos 300 años haciendo las cosas prácticamente igual en cuanto a cómo empaquetamos el saber. Básicamente, sí. Y la frustración docente es súper evidente, porque, en las últimas 3 décadas hemos visto pasar reforma tras reforma. Que si el constructivismo, que si las competencias. Que si la flexibilidad curricular, ándale. Oye, el uso de pizarrones inteligentes y las TIC. Y al final, la sensación es que nada cambia realmente. Y el problema con esas reformas, y esto lo observa Díaz Barriga de una manera muy aguda, es que fueron superficiales. ¿En qué sentido? Pues exigían al magisterio ser súper innovador, ¿no? Aplicar el aprendizaje situado o usar nuevas tecnologías, pero mantenían intacta la camisa de fuerza. El programa recargado de temas. Exactamente. Temas aislados por asignatura. El sistema empuja a que se mantenga el modelo de la clase frontal, la enseñanza tradicional o ex cátedra, simplemente porque hay demasiado contenido. Claro, el famoso tengo que cubrir el temario antes de que termine el ciclo. Sí, es una obligación que aplasta cualquier intento de innovación real en el aula.
Usando una analogía, fíjate, es como intentar que un grupo de adolescentes comprenda cómo funciona un bosque completo, con todo su ecosistema, dándoles únicamente hojas sueltas para mirar bajo un microscopio. Esa es una imagen buenísima, totalmente. O sea, tienen el detalle perfecto de la nervadura de una hoja de encino, los lunes a las 8 de la mañana en biología. Y luego el martes a las 10 en geografía les muestran los tipos de suelo. Pero la estructura jamás les permite ver que los árboles se comunican por las raíces, o sea, el panorama completo. Exacto. Y el sistema, pues, descarga toda la responsabilidad de juntar esas piezas en el estudiante, ya cuando se gradúa. Es injustísimo. Pero a ver, si llevamos tanto tiempo cuestionando este aprendizaje enciclopédico, ¿por qué es tan inmensamente difícil para el sistema soltar las asignaturas? Lo fascinante aquí es cómo la estructura misma se protege a través de la evaluación. A ver, explícame eso. Pues la sobrecarga de contenidos obliga a que el éxito escolar se mida casi exclusivamente por la retención a corto plazo. Ya sabes, el examen estandarizado. Claro, memorizar para el viernes y olvidar el lunes. Exacto. Cuando el objetivo principal de la escuela se reduce a ver cuánta información fragmentada puede retener y reproducir una persona en una prueba de opción múltiple, el aprendizaje situado se vuelve casi imposible. Porque el aprendizaje real requiere, pues, tiempo. Tiempo para explorar, para equivocarse, para conectar ideas, ¿no? Totalmente. Y ojo, la historia nos dice que esta lucha no es nueva para nada. Sí, no es que a alguien se le ocurrió ayer. Para nada. Díaz Barriga nos recuerda que a principios del siglo XX, el laboratorio escolar de John Dewey, por ejemplo, o el trabajo por proyectos de William Kilpatrick, ya buscaban romper estas cajas. ¡Wow! Desde principios del siglo XX. Sí, y más adelante teóricos como James Bean propusieron dimensiones muy claras para la integración. Él hablaba de integrar experiencias, de fomentar la integración social, unir conocimientos y diseñar el currículo en torno a problemas reales. O sea, las ideas llevan literalmente un siglo sobre la mesa. Exacto. Pero la arquitectura rígida de la escuela, especialmente en secundaria, las terminaba expulsando una y otra vez. Y es justo frente a esta barrera histórica enorme que entran los lineamientos de la nueva escuela mexicana, de la NEM. Así es, vienen a intentar romper ese ciclo. Porque si el modelo de cajitas aisladas ya vimos que fracasa ante la complejidad de los problemas actuales, la política educativa propone abordar esto desde la raíz. Y por eso la integración curricular se presenta no como una sugerencia bonita, sino como uno de los 4 pilares fundamentales de este modelo. Junto con la autonomía profesional, la comunidad como núcleo y el derecho a la educación, si no me equivoco. Exactamente. Esos son los 4 pilares. El reto es que, seamos sinceros, el lenguaje de los documentos oficiales a veces suena muy abstracto, ¿no crees? Sí, súper técnico. Te hablan de vincular los ejes articuladores, los campos formativos, los contenidos y los famosos PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje. Sí, es un mar de siglas. Pero de hecho, el mensaje oficial de las autoridades, como lo ha señalado Mario Delgado, subraya que el plan de estudio desplaza esta educación centrada en asignaturas aisladas para favorecer la convergencia. O sea, se busca diseñar experiencias, no solo sumar materias en una lista. Exacto. Ese es el corazón de la integración curricular. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero, a ver, detengámonos ahí un segundo. Claro, dime. Porque quienes nos están escuchando y que tienen que dar clase el lunes a las 7 de la mañana, seguramente se preguntan cómo se ve esto ya en la práctica en el lodo del día a día. Sí, la gran pregunta de la implementación. O sea, esto no significa simplemente juntar a la maestra de biología con el maestro de geografía, elegir el tema de la contaminación y que cada quien dé su clase de 50 minutos por separado sobre el mismo tema nomás para palomear el requisito. Si conectamos esto con el panorama general, hacer eso sería caer exactamente en la misma trampa histórica de simular la innovación. Ah, la simulación que hablábamos antes. Exacto. La integración curricular que plantean los documentos busca pasar de una concepción fragmentaria a una verdaderamente orgánica. ¿Y eso cómo se ve? Pues no se trata de un desfile donde biología y geografía pasan una detrás de la otra frente al mismo grupo hablando de lo mismo. Todo parte de algo llamado lectura de la realidad. Lectura de la realidad. Eso significa, o sea, observar lo que realmente está pasando fuera de la ventana del salón de clases. Precisamente, el colectivo docente, en equipo, identifica un problema real que afecta a la comunidad específica de esa escuela. A ver, dame un ejemplo para aterrizarlo.
Pongamos un ejemplo hipotético pero tristemente muy común en México. Una secundaria en una zona urbana que enfrenta escasez severa de agua. Uf, súper vigente. Sí, si ese es el problema de interés que elige la comunidad, el proyecto no se divide por materias. La maestra de matemáticas no va a enseñar fracciones en el vacío de su pizarrón. ¿Qué hace entonces? Guía al estudiantado para calcular las tasas de flujo, y el consumo de agua en sus propias colonias. ¡Wow! Ok. Y el maestro de historia, al mismo tiempo, analiza cómo evolucionaron los derechos de agua en esa región específica, mientras que en química se ponen a analizar los métodos de purificación del agua. O sea, todos los contenidos y los PDA de los 4 campos formativos a lo largo de toda la fase 6 convergen hacia ese mismo problema. Exactamente. Y todos atravesados, por ejemplo, por el eje articulador de vida saludable. Es un solo esfuerzo grande, abordado desde múltiples miradas simultáneas. Suena a un cambio de paradigma profundo y la verdad súper necesario. Pero, a ver, pongamos los pies en la tierra, en los pasillos de una secundaria técnica o general. Sí, que es una bestia completamente distinta. Totalmente. La arquitectura de este nivel es única y está altamente especializada. O sea, en preescolar la integración se da casi de forma natural por la curiosidad de los niños y el juego. Claro, es muy orgánico ahí. Y en primaria, aunque es un reto, pues el docente titular suele tener al grupo la mayor parte del día gestionando su propio tiempo, ¿no? Pero la secundaria es otro universo. El contraste es abismal. Y de hecho los documentos del CTE lo reconocen abiertamente. En secundaria estamos hablando de una necesidad de coordinación sin precedentes. Sí, porque el magisterio de este nivel fue formado en especialidades muy rígidas. Exacto. Eres de mate, eres de español, eres de física, y a menudo tienen que correr literal de un salón a otro cada 50 minutos, y pueden llegar a atender a cientos de adolescentes diferentes a la semana. Es una locura. Exigirles a docentes con esa carga de trabajo que apenas tienen tiempo para tomar aire entre clases o tomar un café, que de repente coordinen proyectos orgánicos masivos con otros 5 maestros que tienen horarios igual de saturados, pues parece una receta para la frustración. Sí, suena imposible en el papel tradicional. Entonces, ¿cómo espera el sistema que esto funcione logísticamente sin que el magisterio colapse? Y ahí radica el detalle estructural más importante que introducen estos lineamientos de la NEM. Para dejar de concebir la escuela como este conjunto de especialistas aislados y formar una verdadera comunidad de aprendizaje, la SEP establece un cambio súper fundamental en el horario. A ver. En secundaria ahora existe un periodo lectivo semanal dentro de la jornada escolar oficial, dedicado exclusivamente a la integración curricular para cada grado. Espérame, un espacio oficial en el horario, protegido solo para armar las piezas de este rompecabezas. Así es, un espacio lectivo semanal obligatorio. Y fíjate, viene acompañado del dato más crucial de toda esta propuesta. ¿Cuál es? A este espacio de integración curricular no se le asigna una calificación. Un momento, ¿0 calificaciones? 0. No hay un número al final. ¡Guau! Eso cambia la regla del juego por completo. O sea, quitar la boleta de calificaciones de esa hora específica transforma toda la dinámica de poder en el aula. Completamente. Ya no se trata de que el alumno estudie para complacer al maestro y pasar el examen del viernes. Exacto, sino de investigar genuinamente para, resolver el proyecto que impacta a su comunidad. Sí. Al eliminar la presión punitiva, digamos, y clasificatoria del número, se abre por fin el espacio para el ensayo, para la exploración y para el error constructivo. Que es como se aprende de verdad. Exacto. Ahora, los lineamientos también definen muy bien el perfil de quien asume la titularidad de este espacio específico. Ah, claro, porque alguien tiene que guiar esa hora. ¿Y cómo debe ser ese docente? Debe ser alguien con un gusto genuino por la investigación. Alguien con apertura total al trabajo colaborativo y al debate. Su función principal no es pararse enfrente a dar una cátedra magistral. Sino más bien actuar como un puente, ¿no? Ándale. Su labor es cohesionar, dar sentido y ampliar el trabajo pedagógico que ya están realizando las distintas disciplinas en torno al proyecto. Me encanta esto. Para sintetizarlo con una imagen, es como si la escuela secundaria estuviera forzada a dejar de operar como una plaza comercial. A ver, cuéntame más de esa plaza comercial.
Ya saben, esa plaza donde cada maestro tiene la llave de su propio local cerrado, ¿no? Exhibe su propia mercancía de historia o matemáticas en la vitrina y la verdad no le importa mucho que está vendiendo el local de al lado mientras él cumpla su horario y venda lo suyo. Es una analogía durísima pero súper precisa. Pues el modelo ahora les pide convertirse en una especie de cooperativa agrícola. Ah, me gusta. O sea, todos cultivan el mismo huerto comunitario. Cada docente trae herramientas distintas, uno trae la pala, otro la regadera, pero el fruto que buscan hacer crecer es el mismo proyecto. Esa analogía ilustra perfectamente la intención de la integración curricular. Pero ojo, para que esa cooperativa agrícola funcione con 40 adolescentes por aula, que es la realidad de México, el diálogo interdisciplinario tiene que volverse la norma, ya no la excepción. Claro, no puede ser de vez en cuando. No. El titular de ese espacio sin calificación tiene que estar mapeando constantemente en qué fase van los proyectos de cada campo formativo. Tiene que recuperar las vivencias de la adolescencia y asegurar que no se vuelva a fragmentar la investigación por accidente. Lo cual nos lleva a la gran pregunta de la implementación. Porque, a ver, si nadie va a bajar desde las oficinas centrales de la SEP a entregar un manual paso a paso con las instrucciones exactas para la secundaria del barrio o la técnica de la zona rural. Que nunca ha funcionado, por cierto. Exacto. Entonces, ¿cómo organiza el colectivo docente esta cooperativa en el día a día? Históricamente, seamos muy honestos, la descarga administrativa y las juntas de consejo muchas veces se sentían como, pues, una mañana de viernes dedicada a llenar formatos interminables y entregar reportes de cumplimiento. Y a comer galletas, a veces. Pero sí, el objetivo de la política actual es desmantelar esa carga burocrática precisamente mediante la autonomía profesional magisterial. O sea, confiar en el maestro. Así es. La responsabilidad de aterrizar esta integración curricular recae en el diseño de estrategias contextualizadas elaboradas por el propio cuerpo docente. Ellos son los expertos de su contexto. Exacto. Y el espacio sagrado para que esto ocurra es el trabajo deliberativo en el Consejo Técnico Escolar. El planteamiento exige que el CTE deje de ser este espacio de puro trámite administrativo. Y funcione como una verdadera comunidad de aprendizaje. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto ya en la práctica del CTE? Pues significa que en esa junta de viernes, el colectivo hace la famosa lectura de la realidad de su colonia. Analiza los programas sintéticos que manda la autoridad y realiza lo que llaman el codiseño del programa analítico. O sea, básicamente arman el traje a la medida para su propia escuela. Ándale, un traje a la medida. Es una revalorización gigantesca de los saberes docentes, ¿no te parece? Totalmente. Los textos insisten muchísimo en esto. Se hace un llamado muy claro al magisterio a no depender únicamente de lo que dictan los teóricos desde un escritorio allá a lo lejos. Porque la realidad del aula es otra. Exacto. La autoridad por fin reconoce que quienes están frente a grupo, lidiando con la dinámica real de una secundaria mexicana, han construido un repertorio inmenso de saberes prácticos. Saben cómo mediar conflictos en el patio. ¿Sí? Saben qué temas capturan la atención de sus grupos, escuchan las realidades de las familias todos los días. Se les está devolviendo este estatus de profesionales de la educación, pero con verdadero poder de decisión sobre el currículo. Pero a ver, ahí hay un reto enorme. Muchos de esos conocimientos docentes son, digamos, tácticos o intuitivos. ¿Sí? ¿No están escritos en ningún manual? Exacto. Un maestro sabe perfectamente cómo calmar a un grupo alterado después del recreo o cómo explicar un concepto de física súper complejo usando una anécdota local de su colonia. Pero rara vez esos saberes se comparten sistemáticamente con los colegas. Porque no hay tiempo. Exacto, porque la rutina de correr entre salones te consume la vida. Y esto plantea una pregunta importante para el funcionamiento de las escuelas: ¿cómo se verbalizan y se sistematizan esos saberes en el CTE de manera efectiva? ¿Y qué proponen los documentos para lograr eso? Pues para ayudar a estructurar este diálogo, proponen herramientas concretas como los núcleos interdisciplinarios de contenidos, los famosos NIC. Los NIC. ¿Y cómo operan estos núcleos en medio de los proyectos comunitarios? Fíjate, los NIC actúan como organizadores curriculares de temas urgentes y muy complejos. Piensa en realidades que atraviesan la vida de la adolescencia actual aquí en México. Como la violencia. La violencia en la comunidad, claro, o el consumo de sustancias, el cambio climático, la cultura digital. Son problemáticas que sería, pues, absurdo
intentar explicar desde una sola materia. Claro, el maestro de civismo no puede arreglar el bullying de Internet él solo. Exactamente. Un NIC articula intencionalmente las ciencias naturales, las ciencias sociales, la tecnología y, súper importante, los saberes de la comunidad. Todo para que el alumnado analice el problema de forma integral y, sobre todo, proponga soluciones reales. Claro. Pero a ver, si estamos abordando la violencia comunitaria o la escasez de agua a través de un núcleo interdisciplinario, y además tenemos este espacio lectivo que, como dijimos, no lleva calificación, Ajá. inevitablemente alguien tiene que evaluar el avance en las otras materias que sí están involucradas, ¿no? O sea, si el trabajo es tan distinto, ¿cómo traduces el desempeño de un estudiante en un proyecto para, no sé, frenar el cambio climático en un 8 o un 10 para la boleta oficial? Porque la SEP sigue pidiendo boletas. Esa es la tensión principal. La evaluación tiene que transformarse al mismo ritmo que la enseñanza, si no, se cae el sistema. ¿Y qué sugieren los documentos? Sugieren que el correctivo docente, dentro de esta autonomía que platicamos, diseñe rúbricas de evaluación cualitativas. O sea, menos números y más descripciones del proceso. Exacto. Estas rúbricas no deben medir cuántos datos aislados memorizó el alumno la noche anterior. Deben evaluar la metodología que aplicaron, el nivel de participación activa, cómo se aproximaron al problema real, el uso del pensamiento crítico. E incluso, supongo, cuál fue el impacto de sus propuestas en la comunidad escolar, ¿no? Ándale, el impacto es clave en esta nueva visión. Es decir, la evaluación deja de ser el final del camino, ese instrumento puramente punitivo de clasificación que aterra a los estudiantes, para convertirse en una herramienta que retroalimenta el proyecto mientras está sucediendo. Exacto, es una evaluación formativa de verdad. El propósito último es que la educación en la escuela secundaria deje de ser un simulacro académico aburrido. Y se convierta, como mencionan mucho los principios de la NEM, en una educación para la transformación y para la vida. Ni más ni menos. ¡Guau! ¡Qué recorrido tan revelador hemos hecho en esta exploración a fondo! Ha estado intenso, pero muy necesario. Sí, comenzamos reconociendo esta fatiga, ¿no? El cansancio evidente frente a un modelo de 3 siglos de antigüedad, donde enseñar materias fragmentadas dejaba a los adolescentes, pues, con cuadernos llenos de datos, pero con una comprensión muy pobre de cómo funciona realmente su entorno. Totalmente. Y luego analizamos por qué las innovaciones de las últimas décadas no lograron penetrar esa estructura tan rígida de las asignaturas. Que mantenían la sobrecarga de contenidos y la enseñanza ex cátedra. Exacto. Y de ahí desempacamos la propuesta central de los documentos actuales, la integración curricular. Pero ojo, no como una moda pedagógica más que va a pasar en 3 años, sino como un cambio de paradigma profundo para vincular el conocimiento frente a problemas comunitarios reales. Y revisamos el desafío monumental, porque lo es, que esto implica para la arquitectura de la secundaria. Sí, la logística es tremenda. Son las claves logísticas para que los docentes puedan finalmente trabajar en equipo de verdad. Al final, todo esto se reduce a devolverle la confianza y la autonomía a quienes están frente a grupo todos los días rifándosela. Así es. Pero bueno, antes de cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar sobre la mesa un pensamiento para quienes nos escuchan desde las escuelas. A ver, echa esa provocación. Fíjate, si verdaderamente logramos esta hazaña, o sea, si el magisterio logra disolver las fronteras rígidas entre las disciplinas, usando su autonomía, y los proyectos comunitarios se vuelven el motor real del aprendizaje, Ajá. ¿cómo tendría que transformarse la arquitectura física de nuestros planteles? Uf, qué temazo. Porque, a ver, si el aprendizaje ya no está confinado en cajas herméticas de conocimiento, seguiremos necesitando estas aulas cuadradas, con 40 pupitres clavados al piso, viendo hacia un pizarrón al frente. Es una contradicción espacial enorme. Exacto. Seguiremos atados a un timbre que corta violentamente la inspiración investigativa cada 50 minutos exactos. ¿Rompe toda la concentración? Sí, si nuestra mente y nuestro currículo se están abriendo por fin, ¿no deberían nuestros espacios y nuestros tiempos físicos abrirse de la misma manera? Esa es una provocación profunda, sobre cómo, tarde o temprano, los muros mismos de la escuela tendrán que adaptarse a esta nueva forma en que se construye el conocimiento. Así es, pues queda ahí la reflexión para que la debatan, ojalá, en la próxima junta de su CTE.
Muchísimas gracias a nuestra audiencia de la comunidad docente por acompañarnos en este análisis detallado. Sí, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que desempacar todas estas ideas les brinde nuevas perspectivas y herramientas para seguir transformando sus comunidades. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo. ¡Hasta luego!